Sí. Ciudadanía. Porque plena ciudadanía. Todos estamos por Jaume Collboni. Y Jaume Collboni por Barcelona. Jaume Collboni es nuestro candidato para la alcaldía de Barcelona. Tenemos que votar para que pueda ser nuestro candidato de las primarias porque es el único que cuenta realmente por una Barcelona de derechos, por una Barcelona para todos y todas. La prueba es que estamos hoy aquí. Su primer acto es con gentes de muy diversos orígenes, porque todos somos Barcelona y todos estamos por Jaume Collboni. Nosotros con Jaume Collboni. Pues yo estoy con Jaume Collboni porque es un líder que necesita la ciudad, porque además es un gran amigo y porque el PSC necesita gente como él. Muy bueno para Hace poquito que lo conozco, pero realmente se ha ganado mi corazón por ese carisma que tiene. Creo que es el líder que necesita Barcelona. Vota por él. Jaume, eres un líder y siempre estaré Bueno, contigo. pues quiero agradecer todas las muestras de apoyo, todas las palabras que me dan coraje para continuar trabajando por la Barcelona que todos queremos. Y os quiero invitar a participar en este proceso de primarias que tiene que hacer de Barcelona la Barcelona de todos, la Barcelona de nuestros sueños. Gracias.